Buenas tardes a todos los presentes. Soy Blanca Rosa Calero. Estamos en la continuación de la unidad número 6, pero en esta continuación de la sesión número 10 hablaremos sobre los conflictos colectivos y los arreglos directos. A abordar son conceptos y características de los conflictos colectivos, la clasificación de los conflictos y los sistemas de solución de esos conflictos, cuyo objetivo es, vamos a analizar las diversas formas de organización sindical, que es lo que abordamos en la sesión anterior, y vamos a ver aquí lo referido a los conflictos colectivos del trabajo, sus características y consecuencias, así como el procedimiento de negociación en los casos de esos conflictos, ya, en este caso. Los conflictos colectivos se vuelven conflictos jurídicos y son conflictos económicos o de intereses, ¿ya? ¿Por qué decimos jurídico? Porque siempre hay un contrato o un acuerdo entre las partes previamente que se resuelve en la vía jurídica, ¿ya? Y económico o de intereses porque hablamos que, por ejemplo, los gremiales, en el ámbito gremial, de los trabajadores que tienen sindicatos constituidos en sus empresas, el objetivo de, a través del pliego petitorio, el convenio, lo que es el convenio colectivo, propiamente como tal, mejorar las condiciones de los trabajadores dentro de la empresa, recogiendo beneficios dentro de ese mismo convenio colectivo que deben de ser cumplidos por parte de los mismos trabajadores, asimismo por parte también del empleador como tal, ¿ya? Y que a la hora de una indemnización, una liquidación, ¿ya? Corresponde a la hora de concluir un contrato laboral, ahí también se le deben de pagar beneficios recogidos en los convenios colectivos. ¿Qué entendemos por conflictos colectivos? Es toda situación de confrontación, ahí hay una confrontación que afecta a lo que son intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, ¿ya? Aquí la cuestión clave a los efectos que se trata de este conflicto colectivo no radica en el número de trabajadores, ¿ya?, afectados, sino tiene que ver con intereses generales abstractos o divisibles, que esta afectación sea para todos los trabajadores, no solamente puede ser para un grupo pequeño como puede ser para todos los trabajadores. Hay conflicto colectivo cuando los trabajadores de una empresa o centro de trabajo, por ejemplo, demanden lo que es el cumplimiento de disposiciones legales violadas en forma general y continua, en este caso por las partes, cuando, por ejemplo, aquí hablamos de, en el contrato laboral que se establecieron condiciones laborales entre las partes y no se están cumpliendo esas condiciones, ¿ya? En la celebración de un convenio colectivo, que esa es la otra parte, por ejemplo, estableciendo un sindicato en esa empresa o en esa institución y elaborar lo que es un convenio colectivo, y en ese convenio colectivo se establecieron condiciones generales de los trabajadores y las reivindicaciones de naturaleza socioeconómicos, laborales, o sea, beneficios para los trabajadores, y si esos beneficios no se están cumpliendo, ¿ya? Entonces, eso genera un conflicto colectivo. La interpretación de cláusulas de la convención colectiva sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir a los tribunales comunes. Eso se promueve o se da un conflicto colectivo cuando las cláusulas establecidas en ese convenio no están claramente definidas, ¿ya?, para las partes, ¿ya?, y pueden ser objeto de múltiples interpretaciones. También aquí tenemos que los conflictos colectivos generan huelga. ¿Por qué generan huelga? ¿Qué es una huelga? Es la suspensión colectiva del trabajo acordada, ejecutada
y mantenida, en este caso por la mayoría de los trabajadores interesados en el conflicto de trabajo. Si se da una situación laboral dentro de la empresa en la cual perjudica a la gran mayoría de los trabajadores, entonces eso puede provocar lo que es un paro, ya vamos a ver lo del paro, o del paro laboral, o puede provocar también una huelga donde demanden sus beneficios. Pero para ejercer ese derecho a huelga, la ley, tanto la Constitución como el Código del Trabajo, exige que se debe cumplir con requisitos previos, ¿ya? Tener un propósito, por ejemplo, de mejorar o defender frente al empleador sus derechos, condiciones de trabajo, tratamientos adecuados a las relaciones laborales, lo que tiene que ver con negociaciones, todo lo relativo a la convención colectiva del trabajo y en general sus intereses económicos y sociales, ¿ya? Y asimismo también lo que es agotar los procedimientos de conciliación ante el Ministerio del Trabajo. O sea, se deben de agotar, por ejemplo, la conciliación, lo que es el arbitraje. Primero se debe de buscar cómo negociar dentro de la misma empresa. Si no se logra dentro de la misma empresa, pues concurrir al Ministerio del Trabajo y hacer uso de la conciliación o del arbitraje, en donde el Ministerio del Trabajo, ahí la Inspectoría Laboral lo que va a hacer es citar al empleador y al sindicato, a los encargados de la negociación, para que las partes puedan llegar a un acuerdo, ¿ya? Esa negociación es a través de puede ser a través de una conciliación o un arbitraje. Asimismo, también será acordada en Asamblea General de Trabajadores, ejecutada y mantenida en forma pacífica por la mayoría de los trabajadores dentro o fuera de la empresa o establecimiento. En este caso, debe ser un acuerdo general, en Asamblea General, de los trabajadores que han tomado la decisión que van a ir a huelga, ¿ya? Asimismo, también dentro de o fuera de la empresa o establecimiento, si la huelga se declara en la empresa con varios establecimientos, la mayoría será el total de todos los trabajadores de la misma empresa, inclusive. Si se declara en uno o alguno de los establecimientos, la mayoría será la de total de los trabajadores o establecimientos involucrados, ¿ya? También como requisito previo se establece que se debe apoyar una huelga lícita en la misma industria o actividad y que tenga por objeto algunos de los objetivos enumerados en los incisos anteriores. Asimismo, también debemos de ver que para una huelga debe haber un pliego petitorio previo, ¿ya?, de exigencia por parte de los trabajadores hacia el empleador que en cumplimiento, para un cumplimiento. Pero en este sentido, dice que toda huelga que no llene los requisitos anteriores, así como la toma de empresa, tomarse una empresa, promover una huelga y tomarse una empresa y no permitir que se desarrolle la actividad laboral o que el dueño pues no pueda ingresar a la empresa, eso no constituye, ese es un acto ilegal, ¿ya? Y deberá ser declarado por la Inspectoría General del Trabajo, ¿ya?, en ese sentido. Para la huelga, lo que se hace es que además de tener el pliego petitorio, se debe notificar a la Inspectoría General del Trabajo. ¿Por qué se debe notificar? Porque la Inspectoría puede intervenir en cuanto a la conciliación y el arbitraje, todo en pro de concluir que no continúe ese conflicto colectivo, ¿ya? Otro de los conflictos colectivos que genera es en el paro, ¿ya? El paro es la suspensión temporal acordada por el empresario de la actividad normal de la empresa o establecimiento ejecutada y mantenida pacíficamente
con el propósito de defender sus intereses económicos o sociales, ¿ya? Aquí puede ser que el paro lo promueva lo que es el empresario, el dueño de la empresa, ¿ya? Y de forma pacífica. Los paros son de forma pacífica, ¿ya? Igual que la huelga, pues son de forma pacífica, pero si no se cumple con requisitos previos, al ser declarada ilegal, todos los beneficios sociales, todos los beneficios de los trabajadores son perjudicados, ¿ya? Y eso conlleva también que el pliego petitorio no tendría efecto jurídico, ¿ya? En el paro se deben de rellenar requisitos previos, ¿ya? Que el conflicto económico o social se origine por la celebración, revisión o cumplimiento de una convención colectiva, ¿ya? Por ejemplo, que el sindicato de la empresa, aquí, este es un ejemplo vivo, el sindicato de la empresa está promoviendo una revisión del convenio colectivo para tener mayores beneficios o cumplimiento de ese convenio colectivo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el empresario para las labores? ¿Ya? Con el fin de no cumplir con la petición de los trabajadores. ¿Ya? Que se agoten los procedimientos de conciliación ante el Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Estamos hablando de que al no resolver ese conflicto dentro de la empresa, se puede ir, ¿ya?, a la vía de la Inspectoría Laboral, el Ministerio del Trabajo, con el objetivo de llegar a una conciliación, a un arbitraje, a resolver, ¿verdad?, a conciliar, a ponerse de acuerdo entre ambas partes y no haya más perjuicio económico para los trabajadores ni para la empresa, ¿ya? Que no se detenga la productividad, ¿ya? Que implica el cierre total o parcial de la empresa del establecimiento, ¿ya? Cierre total o parcial de la empresa o establecimiento, ¿ya? Eso es requisito previo para el paro. Que sea declarado legal por la Inspectoría General del Trabajo, ¿ya? Que sea declarado legal para... Pero también se dice de que esa solución para esos conflictos puede ser una negociación dentro de la empresa, ¿ya? Con respecto a ese ejercicio, a los empleadores, si es una persona natural, bastará que acompañe la documentación pertinente, o sea, en este caso estamos hablando del poder, ¿ya? Escritura constitutiva de la sociedad y el poder de la persona que inclusive va a constituirse por parte de la empresa, ¿ya? Con eso se acredita lo que es la titularidad de la empresa o establecimiento. Y si fuera persona jurídica, la escritura constitutiva debidamente registrada con sus respectivos poderes, ¿ya? Lo referente a la acreditación de los trabajadores, en este caso, para negociar un pliego petitorio, ¿qué se hace? La legislación lo que establece que ahí le toca a los sindicatos, ¿verdad?, los que van a dar la cara para negociar por los trabajadores. Esto se desprende de la libertad sindical, que es un derecho constitucional, y dentro de sus principios está la facultad de los sindicatos de negociar convenios colectivos, ¿ya? Asimismo, también el artículo 208 del Código del Trabajo establece el derecho a la negociación por parte de los sindicatos, ¿ya? De ahí es donde se establece que el sindicato es el de la iniciativa de pedirle al empleador la negociación de un pliego de peticiones, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta efectivamente que cuando una empresa se constituye, por ejemplo, un sindicato, pues el sindicato es el que va a dar la cara y el que va a ser el que va a negociar en representación de los trabajadores. Y si no hay sindicato, pues
Se reúnen a los trabajadores en una asamblea, se decide qué personas van a negociar por los trabajadores con el empleador, ¿ya? Si estamos hablando, igual se tienen que cumplir con requisitos, ¿verdad? De esa reunión donde se decide qué trabajador o qué trabajadores van a negociar por parte de todo el conglomerado, ya los van a representar, se tiene que levantar un acta con la firma de todos los empleadores, de todos los trabajadores, todo con el objetivo de legalizar esa representación ante el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Estamos hablando en este último caso hipotético que no haya sindicato constituido, ¿ya? Muchas gracias. Por aquí concluimos con todo este material de la sesión número 10. Ya saben que para completar su aprendizaje tienen que leer todas las lecturas, ver los videos, todo con el objetivo de completar la información y realizar las tareas. Gracias.